Oye, a todo esto, ¿en qué países tenéis presencia comercial? Ya por curiosidad, ya para enlazarlo todo. Sí, sí, pues tenemos presencia comercial en, a día de hoy, 125 países, Wow. que son principalmente EMEA, que es Europe, Middle East and Africa. Bueno, ahí diríamos que está lo grueso, pero también tenemos Caribe, América Latina y bueno, em, aunque te hablo de lo que es el grueso, ¿no? Que es Oye, Europe, os Middle habéis East ido a los and países chulos, me Africa. está diciendo el Caribe, me está diciendo Riviera Maya, ¿no? Me está diciendo los países Sí, que molan. sí, tenemos subsidiarias propias en República Dominicana y en Cancún. Tenemos dos subsidiarias, ¿Tú sí. sabes el viaje Ahí que de pequeño hacemos de República Erasmus, Dominicana? Ostras, es que hacemos Erasmus interno y entonces la gente se va a trabajar unos años y luego vuelve. unos años encima de todo lo mandáis a República Dominicana, unos años. Oh, Sí, madre sí, mía, madre. hay mucha gente de Cenio que se va a trabajar a República Dominicana o a Cancún durante una temporada porque tenemos allí subsidiarias propias. Ostras, Sí. oye, si me dice que me mandan a Rusia es un palo, pero si me dice que me manda a República Dominicana no creo que te pongan pega. Yo creo que dice, mira, aunque me paguen menos, me voy, ¿no? Porque, o Cancún, ostras. Está lejos, ¿eh? Está lejos. Y luego la gente echa de menos también la familia. Es que España se echa mucho de menos. Sí, España es mucha España. pero bueno, también habrá que ver el caso, ¿no? De la situación familiar de cada uno, pero no sé, un chico que esté empezando y tal, que haya acabado la Sí, carrera y que no tenga pareja ni nada, ostras, el que le digan que te vas a ir a Cancún, te está tocando la lotería. O que te vas a sí. ir a, ya te digo, no te van a mandar a un país chungo, pero es que estáis en los países que molan, estáis en los países que molan. Y luego también tenemos presencia en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, en Japón, Taiwán. O sea, salvo en Estados Unidos, que bueno, por temas de normativa y tal, es un poco más complicado entrar, diría que, bueno, ya te digo, 125 países. O sea, Es que Estados Unidos son mucho. muy suyos. Les gusta nada más que intentar que todo lo que sea o se venda o se tal sea internamente del país. Y con el tema de las normas, estas, Sí, no me acuerdo cómo es, la UL. la UL, UL. sí, la UL esta, la verdad que lo ponen muy difícil, lo ponen muy, muy, muy difícil. Porque, claro, si ahora resulta que tiene que sacar una certificación UL por producto, es una pasta. Y Sí, claro, muchos países tienen proteccionismo de mercado y hay mucha normativa que aplica a países. O sea, en Sudáfrica hay normativa específica, Turquía, Australia hay normativa específica por ese proteccionismo de mercado. Lo que pasa es que en Estados Unidos con la UL van un paso más allá y es todo más complejo, más costoso y es mucho más complicada la normativa de Estados Unidos que la que te cuento de Turquía, ¿no? Lo que tenemos que hacer para poder vender en Turquía es de dificultad 5 y lo que tenemos que hacer para vender en Estados Unidos es de dificultad 250, entonces no es comparable. Con lo sí, cual sí, sí, es me consta. sí, es mucho más complejo entrar en Estados Unidos, que también está dentro de nuestros proyectos de línea estratégica a largo plazo, llegar a Estados Unidos. Lo que pasa que claro, requiere rediseño de productos, etcétera. Es bastante más complejo. Bueno, pues ellos se lo pierden. Ellos Donde, se lo donde pierden, no sí. me quieren, no voy. Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en un tutorial nuevo sobre el fabricante Zenio. Aquellos que están siguiendo esta saga de tutoriales sabrán que todos los meses estamos sacando un tuto sobre un dispositivo determinado que el fabricante Zenio nos envía y lo estamos desmembrando. Estamos haciendo el unboxing, estamos viendo los parámetros, estamos viendo en detalle cómo es ese dispositivo. Al inicio de cada vídeo de esta saga que estamos haciendo, que serán 12 tutoriales, aparece un fragmento de la entrevista que le hicimos a Isis, que era directora de marketing y proyectos, donde estamos conociendo más en detalle cómo es el fabricante Zenio por dentro, cómo funciona, cómo trabaja y ese tipo de cosas. En este tutorial vamos a hablar sobre un detector de movimiento que es el Presentia V2, modelo
W2, ya os explicaré en el tutorial qué significa la W, ¿de acuerdo? Pero es un detector que es muy fácil de configurar y a aquellas personas que estáis empezando en esto del mundo KNX os va a venir genial porque con muy poquitos pasos de programar o parametrizar en ETS lo tenéis perfectamente configurado. Una de las cosas interesantes que tiene este modelo de detector es que según su versión, que sea W0, W1 o W2, podrá tener o ningún botón en su panel frontal o un botón o dos botones. Estos botones se pueden customizar, es decir, se pueden personalizar con los iconos que nosotros queramos desde un configurador que tiene Zenio en la web. Por tanto, lo que voy a hacer antes de enseñaros el dispositivo que me ha llegado de los chicos de Zenio es ver conmigo cómo he configurado este dispositivo. Vale, por tanto lo que vamos a hacer es elegir un detector de movimiento de dos botones y lo vamos a configurar con los iconos o los pictogramas que nos guste. Para ello nos vamos a la página web de Zenio, pinchamos en sensores y buscamos el Presentia W2. Ahí accedemos dentro de la web de Zenio a lo que es la página donde está este dispositivo con la base de datos, manuales, fichas técnicas, con toda la información. Ahora buscamos hacer clic en aplicación online para diseñar tu propio pulsador capacitivo. Ahí accedemos a un configurador online donde podemos ver cómo podemos customizar cierto dispositivo de Zenio con fotografías, pictogramas y este tipo de cosas. Si es la primera vez que entra a este configurador te vas a tener que registrar, pero bueno, los datos que te van a pedir son muy sencillos. Nombre, correo electrónico, página web si la tienes y una contraseña. Es muy fácil y muy rápido de registrarte en este configurador. Es importante que te registres en este configurador porque conforme vayas haciendo proyectos en este configurador, tú tendrás tu base de datos de los proyectos que has realizado. Cuando te registras, Zenio te va a mandar un correo electrónico para que valides esa cuenta de registro, para comprobar que no has puesto un nombre que te hayas inventado para acceder al configurador. Y esto es importante porque, como digo, en ese configurador tú vas a crear los distintos proyectos que vas a realizar. Por tanto, es importante validar o ver que la cuenta que estás haciendo es una cuenta verdadera. Pues bueno, simplemente validas el enlace que te viene en esa cuenta de correo y ya tienes la cuenta validada. Ahora sí, vamos a darle a entrar y entraremos en una parte donde tendremos un escritorio. En ese escritorio es donde vamos a crear todos los proyectos que vamos a hacer. Vale, vamos a crear nuestro proyecto. Por tanto, vamos a darle al icono crear nuevo proyecto y en la ventana desplegable vamos a seleccionar el dispositivo Presentia, que es el detector que vamos a configurar. Ahora vemos que nos ha creado un acceso directo a la configuración del dispositivo. Lo primero que voy a hacer es pinchar en editar para ponerle un nombre y este será Presentia y KNX. Pincho la parte central del acceso directo y se me abre las opciones de configuración. Cada dispositivo va a tener unas características de configuración. Nosotros vamos a centrarnos en las de este dispositivo. La primera opción a elegir es si lo queremos con uno o dos botones. Nosotros vamos a elegir con dos botones. En la orientación solamente tenemos una opción, pero pensar que cuando trabajamos con botoneras podemos elegir entre la opción horizontal y vertical. Pero aquí no tiene sentido. Nuestra orientación es solamente una. Ahora toca elegir el color. Yo voy a elegir el color negro. Me gustan mucho los detectores de color negro. Sí es cierto que no para viviendas, pero para tiendas de ropa, para clínicas dentales, para este tipo de comercios o sector terciario donde le da un poco de diseño, distinción a las cosas, el hecho de colocar los detectores en color negro queda muy, muy chulo. Ahora pinchamos en siguiente y nos toca elegir el icono que queremos que quede serigrafiado en el detector. Para ello lo primero que tenemos que elegir es el tamaño. Nosotros elegiremos un tamaño grande y para elegir los iconos lo que hacemos es pinchar sobre el icono y luego arrastramos y soltamos encima de la fotografía del detector. Como veréis tenemos una paleta de pictogramas muy amplia, es decir, es muy difícil no encontrar un icono que represente la función que quieras hacer. Por tanto, es muy difícil. Elegir el icono que queráis en función de la función que queráis hacer y punto. Pero vamos, tenéis todos los pictogramas del mundo. Ah, se me olvidaba, también puedes customizar ese icono haciéndole un efecto como espejo, ¿no? A mí realmente no me gusta el efecto como queda una vez que se serigrafía el equipo. Por tanto, yo no lo he seleccionado. Ahora pinchamos en siguiente y previsualizamos nuestro proyecto en PDF. Ah, importante, este detector se vende sin marco. Por tanto, tenemos que luego a la hora de hacer el pedido elegir el marco que sea el más adecuado para este detector. Pensar que no solamente tenemos los marcos de Zenio, sino que también tenemos marcos de otros fabricantes que se pueden adaptar a este tipo de detector. Eso lo veremos después. Si la previsualización es correcta, solamente falta darle clic a finalizar y ya tienes el proyecto finalizado. Zenio nos va a enviar un correo electrónico con un PDF del proyecto finalizado. Este PDF es el que necesitas para hacer el pedido de tu proyecto a Zenio. Ah, una cosa importante. Una vez que le dé a finalizar, ya no puedes modificar el proyecto. Sí podrás copiarlo para hacer otros proyectos o editar el nombre, pero no te va a dejar modificar el proyecto.
Esto tenerlo en cuenta. Por tanto, para poder hacer el pedido de los dispositivos, simplemente tener que coger ese PDF y enviárselo al fabricante o al distribuidor y esperar a que te manden los dispositivos. Vale, pues ha pasado el tiempo, hicimos la configuración, se la mandamos a los compañeros de Zenio y Zenio pues nos ha enviado el dispositivo en base a la configuración que hemos hecho. Vamos a hacer el unboxing para ver cómo viene el dispositivo por dentro, qué documentos viene y todo eso, ¿de acuerdo? En primer lugar, tengo que decir que la caja donde viene el detector es una caja que tiene una resistencia igual o similar, yo diría que la misma, que el primer producto que vimos de Zenio, que es la pantalla Z50, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Creo que tienen dos tipos de embalaje, lo que son los embalajes para los actuadores, que es un cartón como menos resistente, más finito, pero luego para los sensores me da a mí que tiene este tipo de embalaje que es mucho más resistente. También pensar que aquí hay que proteger la óptica del dispositivo, que es lo más importante. Entonces, por eso pienso yo que a la hora de utilizar un embalaje, han utilizado un embalaje resistente. No es lo habitual en los fabricantes. Los fabricantes suelen ahorrar mucho dinero en lo que son los embalajes. Pero en esta ocasión, Zenio, para un detector de movimiento convencional, ha utilizado un embalaje bastante resistente. Vamos a pasar ahora a los documentos. ¿Qué documentos vienen en la caja? Bueno, por un lado tenemos la ficha donde nos dice, atención, el dispositivo suministrado tiene un programa de aplicación de fábrica con la versión arriba indicada. Usar esta versión en ETS5 puede reducir entre 4 y 15 minutos el tiempo de descarga de configuración, para reducir el tiempo de programación del dispositivo. Esa es esa ficha. Luego tenemos un documento de limpieza, ¿no? De consejos para la limpieza, sobre todo porque pensar que esto es un detector de movimiento que va a tener una óptica y van a tener dos iconos donde vamos a utilizarlo como botones para encender, apagar luces, hacer escena, lo que sea. Entonces cuando empezamos a tocar con las manos, con los dedos ahí y tal, pues ensuciamos el detector. Para no romper el detector con productos químicos, aquí hay unas recomendaciones de limpieza. Vamos a ver, ¿qué pone? Consejo: no utilizar pulverizadores, limpiacristales o productos químicos corrosivos para limpiar la pantalla o zona táctil del dispositivo. Se recomienda utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido con un poco de agua para limpiar la superficie. Evitar que entren líquidos u otro elemento a través de la ranura del dispositivo. Bueno, con esto lo que yo me quedo es que para limpiar el detector vamos a coger un paño de microfibra humedecido ligeramente en agua y le damos a la óptica y le damos donde están los botones para limpiar esas huellas que dejamos de dedos y tal, ¿de acuerdo? Y también es importante no colocar el dispositivo en lugares donde pueda haber, por ejemplo, polvo o elementos en suspensión donde me pueda entrar esa suciedad por la ranura del dispositivo. Por ejemplo, en el cuarto de mantenimiento o donde está la depuradora o este tipo de lugares donde siempre va a haber polvo, siempre va a haber elementos que me pueden dañar el dispositivo. Simplemente es eso. Ahora me voy a ir a lo que es la ficha técnica. La ficha técnica, vamos a mencionar las cosas más interesantes de este dispositivo. A ver, detección de movimiento mediante detectores PIR. Luego veremos lo que son los detectores PIR. Longitud de detección hasta 10 metros. Tiene pulsadores retroiluminados, que puede ser 0, 1 o 2 zonas. Confirmación de pulsación mediante retroalimentación acústica, sensor de proximidad y luminosidad, 6 canales de detección de movimiento, 10 funciones lógicas, salvado completo en caso de fallo de busca en X, BCU integrada para TP256, es decir, podemos colocarlo ya en la topología nueva con 256 dispositivos por línea bus. ¿Y qué más? Consumo... A ver, ¿qué más cosas interesantes? Temperatura de trabajo entre 0 y 45 grados. Temperatura de almacenamiento entre menos 20 grados y 55 grados. Humedad de trabajo entre 5 y 95%. Humedad de almacenamiento entre 5 y 95%. Tipo de funcionamiento. Funcionamiento continuo. IP20. Y ya está. Lo que no veo es el consumo. Lo que no veo por aquí es el consumo en la ficha técnica. Tiene que venirlo, creo que... A ver, tiene que venir por algún sitio. Luego veo también los esquemas de instalación, de cobertura, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando ponemos el detector, porque este es un detector de pared, cuando lo ponemos en la pared, que tenemos un rango de inclinación de 30 grados, la cobertura de alcance...
las dimensiones, lo que se separa de la pared, todo eso lo tenemos. Vale, sí, me he confundido. Está claramente explicado. Consumo máximo en función del modelo que sea, ¿de acuerdo? En función del tipo de modelo que sea, pues tenéis 5,1, 7,2, 7,2. Estamos hablando de miliamperios. 5,1, 7,2, 7,2, 10, 10, 10, en función del dispositivo y también en función de si la alimentación va a ser, le llega del bus a 29 o a 24 voltios. En función de que si le llega una cosa u otra, varía lo que es el consumo, ¿de acuerdo? Por tanto, el más desfavorable, que son 24 voltios, que funcionarían los dispositivos KNX a 24 voltios, recordar que a 21 ya dejan de funcionar, pero a 24 deben de funcionar, pues el consumo sería de 10 miliamperios. Si el consumo sería de una fuente convencional o no hay problemas de caída de tensión y tenemos 29 voltios que le llegan al dispositivo, pues tendríamos un consumo entre 5,1 y 7,2 miliamperios, ¿de acuerdo? Vale, esto es la ficha técnica. Vamos a pasar a ver el dispositivo. Una cosa interesante es que cuando abrimos la caja tiene un cartoncito con una solapa para evitar dañar la óptica. Es decir, vienen los documentos, abrimos lo que es la caja, pero aparte viene una solapa que me protege aún más la óptica. Abro esa solapa y ya puedo acceder a lo que es el dispositivo. El dispositivo también viene protegido con una pegatina, ¿de acuerdo? Esta pegatina, que se la voy a quitar ya, ¿ok? Una pegatina como la que trae los móviles, los teléfonos móviles en la pantalla, ¿no? Para proteger la pantalla, que siempre se la quitamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues le he quitado esta pegatina y lo que tenemos es el detector con nuestros pictogramas, los que hemos personalizado, lo que hemos elegido. Ahora le vamos a dar tensión de bus para que la veáis encendida. Y luego tenemos aquí dentro, bueno, el detector tiene el chasis para el mecanismo universal, ¿de acuerdo? Que lo puedo abrir simplemente tirando con los dedos, hago presión porque tienes unas lengüetas a modo de resorte. Quito el chasis convencional y si veis, este chasis es el mecanismo universal. Coloco este chasis en el mecanismo universal, lo coloco con los tornillitos y ya simplemente para colocar mi detector, simplemente lo coloco, empujo y el resorte, estos muelles de resorte me sujetan al detector en el chasis universal. Vale, el tema está cuando yo coloco un marco de un fabricante determinado en negro. Claro está, si el detector es negro, pues colocar un marco en negro para que vaya en conjunto con todos los mecanismos que vayan en obra, en ese proyecto. Claro, el tema está en que puede ser que no se adapte muy bien el marco que voy a elegir al detector. Para evitar eso, Zenio dentro tiene una cajita con estas chapas. Estas chapas son unos chasis que tenemos que añadir al dispositivo, ¿de acuerdo? Cogemos el chasis y hacemos igual que con el marco. Ay, perdón, se me cae. Cojo el chasis, lo meto en el detector, empujo y se me queda encajado. ¿Que necesito otro chasis más? Cojo el chasis, lo meto en el detector y empujo. ¿Esto para qué es? Esto es para que cuando yo coloque el marco de un fabricante determinado, no cualquier fabricante, sino los fabricantes de esta lista que estáis viendo ahora mismo, no son todos los del mundo, son solamente estos fabricantes, ¿de acuerdo? Cuando coloco el marco de estos fabricantes, yo mediante estos chasis, lo que estoy haciendo es que el marco quede perfecto, quede a ras el detector con el marco. Entonces me hace falta estos chasis para nivelar ese marco, para que se me quede bien y se quede perfecto el detector con el marco del fabricante que voy a colocar, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya he puesto este chasis, ya lo que me queda simplemente es insertarlo en el chasis universal del mecanismo universal. Mirad qué bien queda, ¿de acuerdo? Queda perfecto. Y dentro de la caja también tenemos lo que es el número de serie, que como visteis en el tutorial anterior a este, visteis que con este número de serie podemos programar el dispositivo sin pulsar el botón de programación. Bueno, pues esto es todo lo que tiene la caja, no hay más. Fichas técnicas, detector, los chasis para nivelar y ajustar para poder colocar bien el marco de otro fabricante. Y ya está. Esto es lo que tenemos. Vale, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de los detectores. Vamos a hablar un poquito sobre la detección y los detectores con tecnología PIR. Esto es un detector con tecnología PIR. Es decir, su funcionamiento se basa en la detección de la radiación infrarroja, o dicho de otro modo,
detecta la variación de temperatura. Todos los objetos emiten radiación térmica y las personas y los animales lo hacemos dentro de lo que es la luz infrarroja. Todos hemos escuchado que los detectores PIR son del tipo pasivo. Eso quiere decir que estos detectores no emiten ningún tipo de señal, sino que son sensibles a recibir este tipo de señal infrarroja. Toda la información infrarroja llega al detector por medio de su lente que se denomina lente de Fresnel. Es esa lente que habéis visto en muchos detectores que tienen muchas celdillas y todo esto. Esas celdillas lo que hacen es concentrar toda la radiación infrarroja que llega de todos los puntos de alcance, pues en un punto determinado que es donde tiene el sensor el dispositivo. Por tanto, una de las cosas fundamentales de un detector es su lente de Fresnel. Si esta lente es mala o no cubre bien, vas a tener muchísimos problemas de detección. Pero si tienes una lente buena, va a pillarte cualquier tipo de movimiento. En resumidas cuentas, lo que hace un detector PIR es recibir esa radiación infrarroja, su lente de Fresnel, y la lente de Fresnel lo que hace es concentrarla en el punto donde tiene el sensor. Cuando ese sensor detecta una variación de temperatura, lo detecta como un cambio de movimiento. Por tanto, envía el disparo de que se ha producido un movimiento en la zona de cobertura, es decir, en la zona donde está recibiendo la radiación infrarroja la lente de Fresnel. Estoy viendo lo chulo que está esta lente, porque no se ve ningún tipo de celdilla ni casilla, estéticamente está totalmente liso, no sé cómo lo han hecho. Tengo mucha curiosidad, pero no voy a abrirlo porque lo voy a romper, pero tengo mucha curiosidad de cómo lo han hecho. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta con este detector y con todos los detectores. Cuando le damos tensión de bus al equipo, el equipo tiene que ajustarse al entorno donde está trabajando. Por tanto, no pasa como otros dispositivos que en el mismo momento en que le colocas el bus ya puede funcionar. No, este necesita 1 o 2 minutos para que calibre y ajuste al entorno donde está trabajando para que empiece a dar las medidas adecuadamente. Con todo esto que os estoy diciendo, tenéis que tener en cuenta que colocar estos detectores en lugares donde hay incidencia de calor os puede doler la cabeza porque os pueden dar falsas detecciones de movimiento. Es decir, pueden darte, se te pueden encender las luces o se te pueden apagar cuando están dentro de una fuente de calor. Y cuando tienes suelo radiante, hay que tener muchísimo cuidado. Por tanto, a la hora de colocar un detector de movimiento, siempre seguid las indicaciones del fabricante. Y si esto no lo tienes en cuenta, pues te pasará como las miles y miles de personas que van por ahí con la leyenda urbana diciendo que los detectores de movimiento o presencia pues no funcionan, que siempre tienes que estar como un director de orquesta o como un portero de balonmano moviendo las manos porque no se te encienden las luces en el baño del bar, en el centro comercial o en tu casa. Y que los detectores pues no funcionan. Eso nunca funciona o nunca ha funcionado. No es así. Es que has colocado malamente un detector o lo has seleccionado malamente, pero lo más importante es que lo colocas en lugares donde hay fuentes de calor que te están provocando falsos disparos. Si esto ya lo haces en un hospital o lo haces en un lugar donde puede decir la gente que hay fantasmas, te vuelve loco. Te empieza la gente a contar leyendas urbanas de que las luces se encienden solas, se apagan solas. Eso con un mal calibrado de detectores, con una mala selección de detectores, te vuelves loco en ese proyecto. Por tanto, siempre lo digo, a la hora de colocar un detector tenéis que colocar el detector adecuado a la zona que vais a cubrir y seleccionarlo adecuadamente. Y sobre todo también a la hora de montarlo, tener en cuenta toda la fuente de calor. Sé que soy pesado en esto, pero siempre pasa lo mismo. Siempre se colocan los detectores y no lo hacen bien. Otra cosa importante a tener en cuenta es que dentro de los detectores tenemos los tipos maestros y esclavos. ¿Qué es esto? Imaginaros ustedes que tenemos que cubrir una zona muy amplia, una sala grande, un pasillo muy amplio. Pues bueno, nosotros no podemos colocar detectores que cubran toda la zona y a todos esos detectores pues darle una consigna de luminosidad, una consigna de tiempo, porque entre otros, todos ellos, y más aún si van a encender el mismo circuito de alumbrado o lo van a apagar, entre todos ellos van a empezar a disparar, a cumplir esas condiciones de tiempo, esas condiciones de luminosidad y van a estar las luces encendiendo y apagando por órdenes de todos los detectores. Eso es un lío. ¿Cómo solventamos este problema? Ponemos un detector maestro. Este detector maestro es el que va a tener la consigna de tiempo y luminosidad. Y el resto de detectores solamente van a cubrir el resto de la zona que tenemos que cubrir, que sea una sala, como digo, una zona amplia. Entonces, los detectores, estos que solamente se limitan nada más que a detectar movimiento, los vamos a llamar esclavos. El detector esclavo lo que hace es que detecta el movimiento y le envía la información al detector maestro. El detector maestro recibe esa información de, oye,
he detectado movimiento. Y es el detector maestro el que valora si tiene que encender las luces o las tiene que apagar. Pero solamente las valora un solo detector, no 40 detectores que hay puestos en una sala que te vuelves el loco, cada uno opinando que si enciendo, que si apago, que si tal, que si cual. La mayoría de las veces que me llaman para hacer reparaciones de proyectos donde hay detectores de movimiento, uno de los problemas que más me estoy encontrando es este. Es que son zonas amplias a cubrir, donde hay muchos detectores colocados y no están parametrizados o no están programados como que haya un maestro y haya un número de esclavos. Todos se parametrizan por igual, la gente parametriza uno solo y después le copia la programación y se las pega a todos por igual. Eso es un caos, es una locura. Tienes que parametrizar un maestro y una serie de esclavos, ¿de acuerdo? Y los esclavos solamente envían la orden de que han detectado movimiento en la zona que tienen que cubrir al maestro. Y es el maestro el que decide si encender o apagar. Y es el maestro al que tú le vas a enviar o los cambios de luminosidad, los cambios de tiempo, lo que sea, pero siempre al maestro. Esto de funciones maestro y esclavo se hace incluso cuando pones solamente dos detectores. Es decir, si tú tienes un pasillo con dos detectores, no puedes poner dos detectores en paralelo, porque como digo, se te van a solapar los tiempos y cada uno va a medir la luminosidad a su amor y eso va a ser un lío. Ahí vas a tener que ser que uno va a ser el maestro y el otro va a ser el esclavo. Siempre. Pero este concepto no lo tienes solamente en KNX. Es que este concepto tienes que tenerlo en cuenta cuando colocas detectores convencionales. Detectores normales que no llevan tecnología KNX ni de ningún protocolo de comunicación. Los detectores los vas a encontrar en el mercado, maestros y esclavos. Vale, ahora nos vamos a centrar en este detector. Este es el modelo W2. Es W2 porque, como he dicho, este modelo o este detector se fabrica con ningún botón, con un botón o con dos botones. Los botones son para hacer los distintos accionamientos que podemos hacer, por ejemplo, para enviar una cena, para hacer un bloqueo, para encender o apagar unas luces, lo que queramos. Y los botones son estos que tenemos aquí. Estos botones que hemos personalizado en el configurador. Este detector lo podemos configurar de tres maneras. Como detector de movimiento, para saber si se ha pasado una persona por delante del detector, como medida y control de luminosidad y como detector de ocupación. Genial para los hoteles. ¿Esto cómo se hace? Eso se hace a través de un algoritmo que tiene internamente el equipo y también tenemos que tener en cuenta otras cosas que veremos luego en los parámetros de TS. Este en cuestión, este equipo no permite la regulación constante de luz y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque este detector no es de techo. Este detector es de pared. Y cuando tú colocas un detector de pared, no puedes trabajar con el plano de trabajo, la superficie de trabajo. Cuando se hace la regulación constante, a la hora de poner en marcha esa regulación constante, se hace una serie de pruebas y ensayos donde colocas un detector, un luxómetro encima de una mesa y en función de esos parámetros haces los ajustes en el detector. Pero este detector no es de techo, donde tú puedas enviar los valores que estás viendo en un plano de trabajo. Es de pared. Por tanto, los valores que va a medir no son los recomendables para hacer una regulación constante de luz. Por tanto, no los tiene integrado como solución este detector. El detector dispone de dos sensores que puedes configurar la sensibilidad de forma independiente. Y también tiene un LED de estado, es decir, un LED de que cuando alguien pasa por delante o detecta movimiento, ese LED de estado se enciende. Es habitual dejar activo este LED de estado para, bueno, cuando alguien está cerca de un detector en un baño o un tal, pues lo que le gusta es, si mueve las manos o se mueve, ver que se enciende el LED de estado para comprobar que el equipo está funcionando, que lo está haciendo bien. Pero en el manual de Zenio hay un apartado que te dice, oye, el LED de estado utilízalo solamente para calibrar el equipo. Para cuando montes el equipo, tú te pones a moverte por la habitación y calibrar los ajustes de sensibilidad y todo eso. Pero una vez que ya haya hecho esa calibración, desconecta los LEDs de estado, porque el funcionamiento del equipo es mejor. Pensad que al fin y al cabo el LED de estado pues es un LED que está dentro de la óptica, que puede tener cierta influencia en los resultados de la detección y creo que por eso te lo están recomendando. Es algo que nunca jamás había caído. He caído ahora que lo he visto en el manual de Zenio. Pero tiene su lógica. El hecho de que esté parpadeando continuamente dentro de la lente de Fresnel un LED de estado, ahí indicándote que detecto movimiento y que no, puede ser que sí, que puede ser que sea cierto que el funcionamiento de trabajo del equipo o el sensor o la óptica se vea afectada
por ese funcionamiento de ese LED. Por tanto, tiene su lógica que lo apagues. Oye, que si no lo quieres apagar, que lo dejes encendido. Si a ti te gusta que cuando pases por delante del detector se te encienda el LED como indicando que te he detectado, que perfecto, que lo hagas. Lo único que te está diciendo el fabricante es que si lo apagas, pues va a ser mejor. También decirte que cuando le das tensión al equipo, ese LED de estado te va a estar parpadeando durante un minuto. No te preocupes, no está el equipo dañado ni le pasa nada, simplemente que está calibrándose. Y para decirte que se está calibrando, pues ese LED de estado está ahí parpadeando durante un minuto cuando le damos tensión al equipo. Bueno, pues más característica que tiene este equipo es que tiene 6 canales de detección de movimiento, detección dependiente de la luminosidad, envíos periódicos y retardados. Para la ocupación disponemos de un solo canal de detección de ocupación. Con la medición de luminosidad podemos enviar la luminosidad al bus a un cambio de valor o enviar aviso dependiente de un valor determinado. Ojo, cuando decimos que enviamos la luminosidad al bus, no enviamos el valor de luminosidad en número, para que me entendáis. No envía 300 lux, 500 lux, envía un valor porcentual. Te envía 50%, 100%, 90%. Yo he hecho la consulta a Cenio, le he dicho, oye, ¿existe una relación entre 0-100% y un valor de luminosidad y tal? Y me han dicho, no, no te podemos dar ese dato exacto porque ese dato va en relación de muchos factores. Entonces, no te podemos dar ese dato exacto de decir que 0% es 0 lux, que entiendo que ese dato sí es así, pero 100%, ¿cuántos luxes serán? No, ese dato no lo vamos a tener. También nos va a permitir diferenciar entre noche y día y enviar esos eventos al bus. Es decir, estamos de noche y por tanto hacemos ciertas cosas, o estamos de día y hacemos otras cosas. Dispone de 10 funciones lógicas, multioperación y personalizables, un Hearbit para enviar al bus la notificación de que el aparato está funcionando, muy útil para cuando hace funciones de alarma. Y una cosa muy importante, cuando estés seleccionando o estés parametrizando el equipo, es muy importante que digas si es la versión 0, 1 o 2, en función de los botones que tiene. Y también muy importante decir que la lente es o negra o blanca, porque si no lo haces bien, no va a funcionar bien el equipo. Recordad que cuando estamos parametrizando un equipo hay dos tiempos que son muy importantes para parametrizar. Estos son el tiempo de detección, que es cuando detecto el movimiento, enciendo las luces y cada vez que detecto movimiento, reinicio ese tiempo para que se mantenga las luces encendidas, ¿de acuerdo? Y luego es el tiempo ciego, que es un tiempo donde no voy a hacer nada si detecto movimiento. Hay mucha gente que me ha preguntado que no entiende este tiempo ciego. ¿Qué función tiene el tiempo ciego? Os voy a poner un ejemplo, veréis cómo lo vais a entender perfectamente. Imaginaros que tenemos este detector en un Porsche. No se debe de colocar en el exterior este equipo, pero bueno, imaginaros, para el ejemplo que voy a dar, imaginaros que tenemos este detector en un Porsche y en ese Porsche tenemos el típico farolito de este que está descolgado del techo, un farolito, y la lámpara que tenemos en ese farol es una lámpara incandescente. Me voy a ir a algo que ya es viejo y que tal, pero me quiero ir a la incandescente por una cosa que lo vais a entender perfectamente. Las lámparas incandescentes, como sabéis, emiten mucha calor. Cuando se enciende la lámpara se enciende, es decir, el detector detecta movimiento, envía, porque hayas pasado por delante del detector, envía la orden de encendido, se enciende la lámpara se calienta. Cuando no detecta movimiento, envía la orden de apagar y la lámpara se apaga. En ese momento, cuando la lámpara se apaga, la lámpara se va enfriando. Y si este detector está cerca o enfocando parte de ese foco o ese farolillo que tenemos en el exterior, cuando la lámpara se va enfriando, él lo detecta eso como una variación de temperatura. Y esa variación de temperatura, si esto es un detector PIR, lo va a interpretar como un movimiento. Por tanto, te va a volver a encender las luces. Eso se le llama realimentación. Hay muchos lugares donde hay detectores de movimiento con lámparas o luminarias que emiten calor y cuando se apagan las luces, esas luces se vuelven a encender. Se vuelven a encender porque varía la temperatura. No le hemos dado un tiempo ciego adecuado. Y es en estas instalaciones tipo hospitales y tal donde te dicen hay fantasmas que se encienden las luces cuando se apagan, se vuelven a encender. Y vemos por las cámaras de seguridad que no hay nadie. No son fantasmas. Es que no has parametrizado esto bien y no le has dado un tiempo ciego adecuado. La óptica de este detector está formada por dos sensores y podemos variar la sensibilidad en cada uno de ellos de forma independiente. ¿Es importante el tema de la sensibilidad de los detectores o saber que puedo variar la sensibilidad? Sí, en función de lo que quiera hacer. Y esto lo podemos saber en esta tabla que tiene Cenio en su manual. Es una tabla
Una tablilla genial, esta que estáis viendo ahora mismo. Esta tabla que dice que la distancia es un elemento malo para el detector, es decir, contra más alejado esté el cuerpo que se está moviendo, pues peor va a detectar el detector. La velocidad es algo bueno, es decir, contra más rápido vaya el movimiento, pues mejor lo va a detectar, porque algo rápido provoca una corriente de aire, esa corriente de aire, una variación de temperatura y por tanto el disparo por detección de movimiento. Por último, la dirección al movimiento, es decir, no es lo mismo hacer un movimiento frontal que un movimiento transversal. Los movimientos transversales lo detectan mejor. ¿Qué es un movimiento transversal? Cuando yo coloco el detector así y voy en este movimiento. Si el detector está de frente y me acerco hacia él, me detecta peor que si lo tengo de forma transversal. Esto es algo que la gente no suele hacer simplemente porque no se mira la ficha técnica. Por consiguiente, otro motivo porque los detectores no te funcionan bien. El motivo de esto simplemente es porque la línea de detección infrarroja, cuando es de forma frontal, están más separadas que cuando es de forma transversal. Es decir, las que están más pegadas a la esquina están más juntas unas con otras. Y al estar más juntas, detecta más lejos el movimiento de un cuerpo que se acerca al detector. Ahora voy a hacer una cosa chula. Voy a darle tensión al detector y voy a forzarlo. Voy a forzar lo que es los iconos para que lo veáis encendido. Voy a provocar una alarma con ETS, también un timbre, luego lo veremos en parámetros, pero para que lo escuchéis y lo veáis, veréis qué chulo. Vale, mirad una cosa chula. Ya le he metido tensión al detector y una de las cosas que tiene es que me detecta la proximidad, es decir, me detecta cuando alguien se acerca al detector, pues se encienden los LED de los iconos, de los botones. Eso está muy bien porque en una habitación de hotel o en nuestro propio dormitorio los LED pueden permanecer en estado de reposo totalmente apagado, pero cuando te acercas a ellos se encienden para que sepas dónde están y los puedas manipular. Mirad, voy a pasar la mano, ¿veis? A que queda chulo. Y luego cuando no los tocas, pues se te vuelven a apagar. Y luego tiene, cada vez que los tocas, tiene un, ¿veis? No sé si se escucha en el micro. Tiene un pitido, que esto también lo puedes configurar, lo puedes anular. Y también quería que escucharais cómo queda lo que es la alarma. Cuando yo activo la alarma, una alarma que le he puesto de DTS, de parametrizar de una alarma, la voy a forzar para que la escuchéis. ¿Ok? Tiene dos tipos de sonido. Voy a apagarla. Entonces, tiene dos tipos de sonido. Uno es el timbre, que simplemente suena un pip, que lo puedes colocar a un evento determinado que tengas en tu proyecto. Y luego tienes este sonido que es una alarma. Cuando se produce una alarma de algo, pues puede pitar. ¿Puedo enlazar esto, por ejemplo, si el detector lo quiero enlazar también con una alarma de intrusión? Pues lo puedes hacer y que sea el mismo equipo el que esté ahí sonando para que la gente cuando lo escuche pues se intente disuadir que si alguien entra a tu casa pues se pueda ir, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho el detalle que os he dicho antes, me gusta mucho el detalle de que los iconos, los pictogramas se apagan y cuando lo enciendo, cuando detecta el movimiento cercano, la presencia, se me encienden los iconos para que los pueda manipular. Es un detalle muy, muy interesante. Para hoteles te va a servir genial, ¿de acuerdo? Ah, contar una cosa que me ha pasado, es un detalle curioso, y es que cuando he hecho la configuración desde el configurador y he puesto los pictogramas, que este icono de la bombilla, este icono de la bombilla y el de la paleta esta de la escena, pues no sé por qué, pero lo he arrastrado dos veces, creyendo que no me la había cogido la primera vez. Eso ha hecho colocar un icono encima del otro y se veía ahí como doble forma, ¿de acuerdo? Han sido los chicos de Cenio los que cuando han visto mi proyecto han contactado conmigo y han dicho, oye, esto lo has hecho mal, esto no es así, esto te lo vamos a enviar pero ya corregido porque entendemos que lo has hecho mal y tal. Y menos mal que han sido ellos los que se han dado cuenta, si no me hubiesen mandado los iconos mal serigrafiados. Vale, vamos a pasar ya a la última parte, que es la parte de ETS. Vamos a ver todos los parámetros que contiene nuestro dispositivo. Vamos a verlo así por lo alto, vamos a explicar algunos que sean los más interesantes y vamos a ver qué posibilidades nos da este aparato dentro de lo que son los parámetros de ETS. Venga. Vale chicos, vamos a ver los parámetros de NTS de este detector Presentia, que es el modelo V2. En primer lugar, os tengo que decir que lo que estáis viendo ahora mismo es la versión del ETS6, versión 6.1. Y me ha dejado la cabeza loca porque realmente hay muchos cambios a efectos de
de visualización de dónde están los iconos y todo esto, porque le han cambiado todo. Me ha dejado la cabeza loca y ahora me tengo que adaptar un poco a todos estos cambios. Por ejemplo, mirad, ahora el tema de la ventana de parámetros, canales y objetos de comunicación, antes siempre estaba la pestaña abajo, pero ahora han puesto la pestaña arriba. E incluso para cerrar una ventana ahora es un poco complicado. Ahora tienes que irte aquí y darle a cerrar. Ya no está la X de cerrar. Es decir, que han hecho muchos cambios en el aspecto visual. Pero bueno, vamos nosotros a centrarnos en los parámetros de este equipo. Como veis aquí, en las direcciones de grupo he creado unas direcciones de grupo para poder ahora hacer cosas, para yo poder manipular el equipo y que podamos ver en el monitor de bus todos estos cambios y cosas que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Voy a poder leer la luminosidad, voy a poder activar la alarma y todo este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar con los parámetros que se pueden configurar en el equipo. En primer lugar tenemos la versión del dispositivo. Esta base de datos sirve para el W0, 1 y 2. Aquí puedo elegir si es el 0, que es sin pulsadores, el 1, que es con un pulsador, con un botón en el frontal, y el modelo número 2, el W2, que es con 2 pulsadores, que es el que yo tengo, el que yo he elegido, para poder hacer 2 accionamientos en el panel frontal del detector. Luego el color de la lente, es en blanco o es en negro, ¿de acuerdo? Luego tengo para habilitar o deshabilitar, porque las funciones de detección de movimiento y pulsadores vienen por defecto habilitadas, no la puedo deshabilitar. Viene por defecto, viene para poder habilitar, como digo, funciones lógicas, si yo quiero colocarle funciones lógicas. Un heartbeat de envío periódico de funcionamiento. Esto es que me está enviando un telegrama al bus cada tiempo que yo especifique aquí. Por ejemplo, 1 minuto. Y esto, mientras que esté el equipo funcionando, me va a mandar ese telegrama. Esto está muy bien para cuando tengo sensores en función alarma, o lo tengo utilizado o programado para que me envíe la alarma de detección de movimiento y comprobar que no ha sido saboteado. Para eso, pues yo le puedo poner aquí que me envíe un telegrama cada X tiempo. Si el telegrama no se recibe, pues es que ese detector o se ha averiado o me lo han saboteado. Este tiempo que tengo aquí lo puedo cambiar aquí. Puedo poner incluso segundos, que cada segundo me esté enviando un telegrama. Luego tengo el objeto de recuperación del dispositivo. Esto me lo va a enviar cada vez que el equipo reinicie. Que eso está muy bien cuando, por ejemplo, se me va la tensión del bus. Se va la tensión del bus porque o bien me están manipulando, saboteando el bus, o porque he tenido un problema en la instalación, cualquier motivo. Pues entonces me va a mandar un objeto, un telegrama, que me lo va a enviar, incluso le puedo colocar un retardo, para yo saber que ese equipo ha reiniciado. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tengo? Tengo los sonidos, que lo puedo tener por defecto o personalizado. He activado personalizado para que veamos las opciones que tiene. Tengo el sensor de luminosidad ambiente. Tengo activado el sensor de proximidad para que cuando me acerque al equipo se me enciendan esos LEDs de esos iconos. Tiempo para considerar inactividad. Le he puesto 30 segundos. Esto es que pasado estos 30 segundos el equipo pasa a inactividad. Entre otras cosas, pues apagarán los LEDs de los iconos y este tipo de cosas. También he habilitado la configuración avanzada para ver qué cosas tiene la configuración avanzada. Bueno, más opciones. Iluminación. Aquí en iluminación tengo diferenciado el modo normal y el modo noche. Y puedo configurar el nivel de brillo que van a tener los LEDs de los botones cuando están en modo normal y en modo noche. Es decir, este cambio de modo normal o modo noche lo va a hacer el equipo automáticamente bajo las premisas de luminosidad que yo le voy a especificar. Entonces, en función de que sea una cosa o sea otra, ¿cómo quiero que luzcan los LED, el brillo de los LED que tiene en el frontal? ¿De acuerdo? E incluso ese modo normal y modo noche, ¿cómo lo voy a hacer? Puedo hacerlo a través de un envío de un 0, un 1, o incluso en vez de hacer 0, 1, puedo hacer que sea a través de un control de escena para poder hacer el modo normal o el modo noche. Los sonidos los tenemos aquí. Tipo de sonido, tipo 1 o tipo 2. Bueno, el que había escuchado antes es el sonido tipo 2. Objeto del timbre, pues el timbre va a sonar 0, no suena, 1 suena el timbre. Y el objeto de alarma, pues 0 finaliza la alarma y envío 1, el valor 1 se activa la alarma, que es lo que antes he hecho con el ETS. Le he enviado el valor 1 al objeto de alarma y ha empezado a pitar continuamente. Ha empezado pi, 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 pi. Pues bueno, pues a lo mejor me interesa que la alarma
no inicie con el valor 0 sino con el valor 1, pues lo cambio aquí, ¿vale? Iniciar alarma será con el 0 y finalizar será con el valor 1. Esto viene muy bien cuando esto lo vas a configurar con una central de alarmas de otro fabricante que tiene esto cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, no demos por hecho que siempre activar la alarma será el valor 1 y desactivar el valor 0. Puede haber centrales de alarma que la lógica sea inversa. Pues bueno, para hacer la lógica inversa, lo cambio aquí. Sensor de luminosidad ambiente, donde puedo colocarle el umbral y una histéresis. Luego su objeto binario, que será 0, enviar 0 cuando se supera el umbral o 1 cuando es inferior al umbral, o puedo cambiar la lógica, o puedo hacerlo también a través de un objeto de escena. Luego en avanzados tengo aquí bloqueo de los pulsadores, donde puedo bloquearlos con un bit o con una escena. Cuando lo habilite, pues bueno, pues activará 0 bloquear, 1 desbloquear o con lógica inversa. Puedo también tener un objeto de bienvenida, ¿de acuerdo? Cuando le puedo poner hasta un tiempo para activar ese objeto de bienvenida. En el detector de movimiento, la configuración, pues tengo hasta 6 canales de configuración. Ahora veremos uno de ellos porque todos son iguales, ¿de acuerdo? Puedo activar lo que es la detección de ocupación, puedo activar sobre ese también el día-noche, puedo activar lo del control binario, la configuración que día-noche sea 0 día, 1 noche o en lógica inversa. El LED de detección lo puedo tener habilitado, deshabilitado o habilitado solo durante el día. Puedo elegir entre esas opciones, yo lo tengo habilitado. Luego lo que es el envío de la luminosidad al bus, yo lo tengo cada 3 segundos porque ahora voy a poner el monitor de bus para que veáis cómo envía el porcentaje constantemente. Y el cambio de luminosidad, enviarlo en el caso de que haya una diferencia del 5% de variación. Luego los sensores, como hemos dicho que tenemos 2 sensores en el equipo, pues los tengo los dos a la misma sensibilidad, al 90%, pero puede darse el caso que uno lo tenga a una sensibilidad y otra a otra sensibilidad. ¿Cuándo puede darse este caso? Por ejemplo, cuando lo tengamos un detector que esté a lo mejor enfocando hacia una puerta, donde queremos que una parte de la óptica tenga una sensibilidad alta, pero la otra parte de la óptica, que es donde hay una puerta abierta que está al paso de gente, pues le queremos disminuir esa sensibilidad para que no sea tan sensible en el paso de esa gente por esa puerta. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Por eso es interesante tener diferenciadas esas dos sensores para tener uno, por ejemplo, como digo, a sensibilidad 100% y la otra a menos sensibilidad porque va a haber un paso de gente exterior a esa puerta. En la configuración del canal podemos seleccionar entre 1 y 2 sensores, podemos seleccionar el modo de operación entre entre automático y semiautomático. Podemos configurar los tiempos en el periodo de detección, también el tiempo ciego, que queremos que esté el equipo sin reaccionar, por así decirlo. Podemos elegir también el tipo de control que vamos a hacer, es decir, sobre iluminación, clima o sobre monitorizar lo que es simplemente el movimiento. Vamos también a poder seleccionar entre si va a estar o no va a estar dependiente de la luminosidad. Es decir, si yo quiero colocar un detector que no vaya dependiente de la luminosidad, todas estas opciones se van a deshabilitar. En caso de que yo quiera que sea dependiendo de la luminosidad, pues bueno, pues aquí colocaré esos umbrales o esos valores de ajuste en la luminosidad, como umbral de detección, la histéresis, un tiempo de retardo de la luminosidad, etcétera. También puedo habilitar o deshabilitar lo que son los bloqueos de estado, forzar estado o también el objeto de detección de movimiento externo. Que en función de que sea día o noche, ¿qué quiero que haga? Como hemos dicho que el detector me va a cambiar o me va a detectar si es día o noche en función de los parámetros que le he introducido, pues cuando detecte día, sea día y detecte detección, ¿qué quiero que haga? Pues quiero que me envíe un on. Y si es noche, pues lo mismo, que cuando haya detección, que me envíe un on. Pero cuando no hay detección, lo mismo. Cuando no hay detección, ¿qué quiero que haga? Sea día o sea noche, pues puedo también especificarlo aquí. ¿De acuerdo? Según sea día o sea noche, cuando detecte que haga una cosa y cuando sea día o sea noche, cuando ya no detecte, ¿qué quiero que haga? ¿De acuerdo? Pues todo esto lo puedo configurar aquí. Puedo configurar también que solamente sea un solo envío o que sea un envío periódico, que esto puede estar muy bien para cuando haga funciones de alarma, para asegurarnos de que la alarma sigue constante, de que, oye, que ha habido un intento de intrusión y está constantemente enviando ese valor. Y también me da opción de colocar un retardo, también, si lo quiero utilizar.
En las configuraciones o opciones principales, en la detección de ocupación, también puedo seleccionar entre uno o dos sensores. Puedo elegir entre maestro y esclavo. Puedo elegir cómo quiero que se dispare la señal de puerta abierta, es decir, si la quiero con un 0 o la quiero con un 1. Puedo también configurar tanto el tiempo de espera como el tiempo de escucha. También tengo habilitado para poder usarlo lo que es el objeto de estado de ocupación. También el de falsa detección de no ocupado. También puedo asignar un número de escena y habilitar o deshabilitar el objeto de bloqueo o desbloqueo del estado de ocupación. Tengo también el valor que puedo enviar un on-off, o puedo enviar una escena o un porcentaje. Puedo activar frente a la ocupación lo que es el clima, ¿de acuerdo? Y cuando detecto la ocupación, puedo poner el clima en automático, confort, standby, económico, protección del edificio. Okay. Eso está muy bien, porque por ejemplo para una habitación de hotel, mientras que detecta lo que es la detección dentro de esa sala, pues puedo arrancar el clima y ponerlo en alguna de estas opciones. Vale, el envío, ¿cómo va a ser? Pues solamente una vez o de forma periódica, le puedo poner un retardo y cuando cuando está ocupado me hace esto y diferencia entre día y noche, y cuando no está ocupado, ¿qué quiero que me haga? Aquí en este caso por defecto tengo puesto off, eso quiere decir que es off cuando no está ocupado, ¿de acuerdo? Y también puedo hacer lo mismo con el clima. Oye, cuando no está ocupado me apagas el clima o lo pones en un modo determinado, y también me diferencia entre día y noche. Una cosa importante, para aquellos que no lo sepan, esto no está ahora de esta versión de TS, esto lo tenía también el RTS anterior. Cuando tocáis o manipuláis los parámetros de lo que es la configuración del equipo, si queréis saber cómo estaba por defecto, le dais a resaltar cambios y te va a resaltar aquellos cambios que has hecho. ¿De acuerdo? Si yo le doy aquí me va a resaltar que he cambiado este parámetro de la configuración por defecto que tiene el equipo. ¿Ok? Está muy bien para cuando tocas algo y no sabes dónde has tocado, decir, oye, pues lo quiero dejar como viene de fábrica, los parámetros de fábrica o las opciones de fábrica. Pues le das a resaltar cambios y te va a marcar esa línea ahí como fluorescente de qué cosas has hecho o has modificado que no son los valores de fábrica. ¿De acuerdo? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Vale, ¿qué más? Estaba aquí en el canal, en envíos, no, perdón, estaba aquí en ocupación. Bueno, esto ya lo hemos visto, también es muy sencillo de configurar. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este equipo es eso, que los parámetros son muy sencillos de configurar. Porque es un equipo para lo que es. Encendemos luces, apagamos luces, detectamos movimiento, podemos arrancar un clima por ocupación. Sencillo. Luego, no nos va a preguntar cosas raras ni hacer ajustes raros y tal, como a lo mejor aquellos detectores que son con regulación constante de luz para hacer que las luces se regulen en función de la aportación de luz natural y este tipo de cosas. Es un detector para aquellas personas que no quieren tardar mucho rato en parametrizarlo, o sobre todo para aquellas personas que están empezando en esto del CanaX y quieren poner en marcha un detector de forma rápida sin tener que parametrizar muchas cosas, entre otras cosas también porque no tienen muchos conocimientos o experiencia a la hora de parametrizar este tipo de equipos. Este detector para estas personas que no tienen mucha experiencia es ideal. Vale, para los pulsadores, ¿qué tenemos? Como tenemos dos pulsadores, pues las opciones de pulsadores tenemos pulsador 1. A ver, me pone en la configuración, puedo hacerlo de forma individual o por pareja. Yo lo he hecho que sean totalmente diferenciados o independientes cada uno de los pulsadores. Y el pulsador 1, las opciones que me da es que lo puedo utilizar como todas estas opciones. Como interruptor, mantener y soltar, dos objetos, escena, constante tipo porcentaje, constante tipo contador, tipo flotante, control del regulador, persiana, estado de habitación, indicador LED. Bueno, yo lo tengo puesto como interruptor. Y dentro de interruptor, pues que me conmute entre valor 0 y 1. Ahora lo vamos a ver con el monitor de bus, ¿vale? Y la iluminación del LED pues puede ser independientemente del estado o con el objeto de indicado de estado o opción normal. El otro interpulsador lo he puesto exactamente, lo he configurado exactamente igual. Y luego por último, pues las funciones lógicas, tiene el bloque de funciones lógicas para configurar las funciones lógicas que queramos añadir a este equipo. Algún día haré, dentro de la saga de tutoriales, algún día haré un ejemplo de cómo se trabaja con las funciones lógicas de Zenio. Pero recordad que tenéis un PDF donde se explica a la perfección
cómo funciona el bloque de funciones lógicas, porque prácticamente es el mismo en todos los equipos. Entonces, en ese PDF se especifica y se explica a la perfección. Como siempre digo en esta saga de tutoriales, una de las cosas chulas que tiene Xenio es que tiene tutoriales o PDFs para explicar cosas específicas de las funciones de los equipos que tiene Xenio, ¿de acuerdo? En eso está genial. Vale, me voy a ir al monitor, voy a borrar los telegramas y vamos a ver que el detector, ahora veis que me está leyendo la luminosidad, me está mandando el porcentaje. Voy a poner el detector delante de la luz que tengo para que aumente, ¿ok? ¿Veis? Me está aumentando porque ya lo tengo delante del foco, ¿ok? Cuando llega o sobrepasa el porcentaje que le tengo puesto de consigna, me apaga la luz. Por eso ese off que habéis visto. Y si paso la mano por delante, que la estoy pasando, no me envía el valor on de encender las luces, porque el nivel de luminosidad, como veis, ya está en 96, 100, ¿ves? Ya es un nivel de luminosidad muy alto y aunque yo pase la mano, como la estoy pasando ahora mismo por delante, no me va a mandar la orden de encendido. Pero ahora lo que vamos a hacer es que me detecte menos luminosidad. Vamos a ver qué hace. Lo voy a poner boca abajo para que vaya disminuyendo la luminosidad. Es que se me mueve, con el detector se me mueve. ¿Veis? Ya va bajando la luminosidad. Y cuando esté a una luminosidad muy baja, voy a pasar la mano por encima para que veáis que me manda el valor on para encender las luces. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. No me acuerdo si lo tengo puesto al 50 o al 40%, que ya a partir de ese movimiento enciende las luces. Ahora le voy a girar. ¿Y veis? Lo he girado y ya me ha detectado. Ay, le estoy dando a los iconos. Esa confusión de on-off es que le estoy dando a los botones de estado. Pero si veis, este es el on-off. ¿De acuerdo? Este es el on-off. ¿De acuerdo? Ok. Vale, pues como veis es muy sencillito de lo que es parametrizar y ajustar. Cuando pulso los iconos se va a escuchar el ruidito. ¿Ves? Y cambia entre on-off, este es uno, y este es otro, el pulsador 1 y el pulsador 2. Y como veis, pues es muy sencillito de parametrizar. Es un equipo que lo tienes parametrizado en 5 minutos. Es muy sencillo. Bueno, chicos, pues esto es todo en lo que es los parámetros de este equipo. Espero que os haya gustado cómo configurar este equipo, porque lo podéis hacer de forma rápida, sencilla y en muy poco tiempo. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial sobre este detector de movimiento. A mí me ha encantado. Es un equipo muy fácil de configurar. Es un equipo muy elegante en sus formas, en la estética, sobre todo en la óptica, que no se ve. Es una óptica totalmente lisa, no se ven las celdillas estas típicas de los detectores de movimiento. El tema de poder tener configurables 2 botones o un botón según el modelo en su parte frontal, eso viene genial para poder bloquear el equipo. Muchas veces te interesa que el detector no funcione por el motivo que sea y lo puedes bloquear directamente desde el frontal del equipo, no tienes que irte al web server, a la aplicación, a tal, para poder bloquear equipos e historias. Y la verdad que es un equipo que me ha gustado mucho. El color negro me ha encantado, aunque también lo tenemos en blanco y en plata, pero el color negro me ha encantado. Como digo, yo monto muchos equipos en color negro porque son para mí geniales. Me gusta mucho esa estética, ¿de acuerdo? Lo dicho, espero que os haya gustado este tutorial. Recordad que nos vemos en el siguiente tuto de Xenio de esta saga de 12 tutoriales que vamos a hacer. Y nada, nos vemos en el siguiente tuto con los compañeros de Xenio. ¡Chao!